Muy buenas tardes. Nuevamente nuestras tertulias sobre filosofía de la ciencia, el cual es un espacio de diálogo y comunicación virtual en el cual se conversa sobre diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias. También sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Esta es una actividad de extensión del grupo de investigación Filociencia, al cual se puede ingresar y participar mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes. ¿Para qué? Para informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimientos al público en general que puedan estar interesados. Nos reunimos todos los jueves de 3 a 5 p.m. hora colombiana. Si alguno desea mayor información, puede escribir a los correos lochoar@unbosque.edu.co o al correo bastidasastrid@gmail.com. Así que en la tarde de hoy vamos entonces a dar comienzo a nuestra tertulia, en la cual la temática sobre la cual nos centraremos es el artículo titulado La filosofía de la ciencia como disciplina hermenéutica. Su autor, Ulises Moulines, quien es actualmente investigador en el Instituto de Filosofía, Lógica y Teoría de la Ciencia de la Universidad de Múnich. Un poco contextualizándonos en relación al autor, el doctor Carlos Ulises Moulines nació el 26 de octubre de 1946 en Caracas, Venezuela. Es un filósofo especializado en lógica y filosofía de la ciencia, siendo considerado su pensamiento sobre epistemología como positivismo crítico. Ha sido profesor entre 1976 y 1983 en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Autónoma de México, UNAM, en la Universidad de Bielefeld entre 1984 y 1988 y en la Universidad Libre de Berlín entre 1988 a 1993 y desde 1993 profesor director del Instituto de Filosofía Lógica y Teoría de la Ciencia de la Universidad de Múnich, como sucesor de Wolfram Steckmüller. Actualmente también es catedrático emérito en Munich Center for Mathematical Philosophy de la Universidad de Múnich y miembro de la Academia de Ciencias de Baviera. Es docente organizador del evento Orlando Londoño Betancourt, donde se resalta la importancia de este invitado, puesto que Moulines fue uno de los fundadores de la corriente filosófica denominada el estructuralismo de la ciencia, de la cual nació o se generó el libro de su autoría titulado Arquitectónica de la Ciencia. Durante esta charla específica llamada Filosofía de la Ciencia y Formación, pues se hizo un conversatorio sobre por qué es importante la formación filosófica, por qué es importante la formación científica del filósofo y cuál debe ser la relación entre la ciencia y en general las humanidades en la formación universitaria. Eso pues entre las múltiples publicaciones que este autor tiene, como es el caso de la que hoy abordaremos y de la cual pues cedo la palabra a mi colega Luis Francisco. Gracias. Vale la pena complementar con un saludo para todas las personas que vean este video, que Carlos Ulises Moulines sí es cofundador de la escuela llamada estructuralismo metacientífico, de la ciencia, porque se podría confundir con el estructuralismo que se cocinó
con los autores franceses y se replicó en Norteamérica, que ese es otro tipo de estructuralismo. Aquí estamos hablando del estructuralismo metacientífico, donde las teorías se conciben como estructuras a partir de la lógica conjuntista, que permite hacer la construcción de redes de teoría, eh, partiendo de esa base de la teoría de conjuntos, que es una abstracción de alto nivel que se asigna a las teorías dentro de esta escuela que se desarrolló dentro de la Universidad de Múnich, con algunas repercusiones en grupos en Norteamérica. Bien, teniendo en cuenta esto, bueno, podemos decir que para el caso de hoy, pues la disertación que Ulises Moulines hace en una conferencia de los años 90, titulada La filosofía de la ciencia como disciplina hermenéutica, intenta desarrollar a través de su exposición em, eh, la sustentación de la tesis de que la filosofía de la ciencia es esencialmente una parte de las ciencias de la cultura. Esta tesis o afirmación puede parecer a primera vista trivial, y efectivamente, pues todo el mundo estará de acuerdo en que la ciencia es una parte importante de la cultura actual y por lo tanto la reflexión filosófica sobre la ciencia, al ser una actividad teórica que pretende aplicarse según los criterios de cientificidad a una parte de la cultura, pues se incluirá de hecho en esa área del conocimiento que denominamos las ciencias de la cultura o las humanidades. Muchos programas de formación en el campo de la filosofía de la ciencia justamente se encuentra en las facultades de ciencias sociales y humanidades o las facultades de humanidades. Sin embargo, como sucede con alguna frecuencia, las aparentes trivialidades conceptuales tienen importantes consecuencias en el sentido teórico y en el sentido práctico del ejercicio filosófico sobre la ciencia. En este caso, puede ser un ejemplo de ello, el incluir la filosofía de la ciencia dentro de un marco más amplio de las ciencias de la cultura. Tiene unas consecuencias nada insignificantes y quizás sean imprevistas para algunas personas, tanto sobre la comprensión que los seres humanos tenemos de lo que es la filosofía de la ciencia, como sobre lo que son o pueden llegar a ser las ciencias de la cultura. Mm, Poner en manifiesto dichas consecuencias podría ser el propósito de la disertación de Carlos Ulises Moulines y que vamos a intentar pues acá divulgar, reproducir a través de este conversatorio que tendremos aquí con los colegas. La discusión se pudiera comenzar con una especie de definición tal vez atrevida en la que se puede caracterizar la filosofía de la ciencia como un tipo particular de teorización sobre las teorizaciones. Pues de hecho, en algunos casos a la filosofía de la ciencia se le ha denominado como metaciencia, o sea, ciencia de la ciencia. Y en ese sentido, habría que asimilar esta caracterización a esta otra. La filosofía de la ciencia es una interpretación de interpretaciones de la realidad, eh, entendida la realidad como una comprensión de lo que es el mundo y que se ha expresado en términos de la ciencia. En ese sentido, el conocimiento científico como parte del cuerpo explicativo de la ciencia tiene una capacidad de ser reflexionada y esa reflexión es un análisis de segundo nivel y una serie de conocimientos de segundo nivel que se ejecuta en relación con el contenido del conocimiento científico de primer nivel. También se puede entender
para ser un poco más precisos, que la filosofía de la ciencia consiste en la construcción de marcos interpretativos filosóficos que permiten entender esos marcos interpretativos de la realidad que llamamos teorías científicas y que hacen parte del conjunto de las ciencias. Obviamente, esta caracterización de la filosofía de la ciencia como teorización sobre teorizaciones o alternativamente como una interpretación de interpretaciones es aún muy, llamémoslo así, pobre, le falta desarrollo. Se podría decir que es casi vacía, dado que aún en esta disertación no se ha definido o no se han aclarado las nociones de teorización o interpretación que aquí se están intentando proponer. En el desarrollo de esta exposición vamos a intentar plantear estas nociones de tal manera que permitan poder justificar la argumentación de por qué se puede interpretar o entender como una teorización sobre teorizaciones o una interpretación de interpretaciones en términos científicos. Antes de ello, sería válido hacer notar que la caracterización propuesta de la filosofía de la ciencia eh, da ya una indicación de su naturaleza. Es lo que puede llamarse una actividad intelectual de segundo nivel, en alguna medida relacionado con lo que describía hace un instante, en el sentido de la reflexión, eh, que da sentido a la denominación de metaciencia, sobre un conocimiento de primer nivel que sería el conjunto de las teorías científicas. Es una actividad intelectual cuyos objetos de estudio son en sí mismos ya el resultado de otras actividades intelectuales, como es el ejercicio de la investigación científica que permite la construcción de teorías, las cuales explican sectores de la realidad del mundo. La filosofía de la ciencia es un fenómeno que es recursivo, vuelve sobre sí. Eh, en ese sentido, es una característica interesante de muchas de las actividades humanas, ya sean intelectuales o no, el hecho de que sean recursivas, es decir, que puedan aplicarse subsiguientemente a sus propios resultados. Y por eso el hablar de un trabajo de reflexión en segundo nivel y hablarse de una metafilosofía y en este caso de una metaciencia. Por ejemplo, no solo podemos hablar, sino también hablar sobre el habla. No solo podemos amar, sino también amar el amor. Y así sucesivamente es una capacidad que tiene la especie humana de hacer este tipo de ejercicio. La filosofía en general, y en particular la filosofía de la ciencia, es un caso típico de una actividad recursiva. La clase de actividad que se aplica recursivamente en este caso es a lo que se puede denominar teorización o alternativamente interpretación. Teorización de teorizaciones o interpretación de interpretaciones. Aunque no se puede ofrecer aquí una definición formal de estas dos nociones, se tratará de aproximarse en lo que discutamos o dialoguemos acá sucesivamente a ellas, a esas nociones. La teorización, para intentar hacer ya un primer ejercicio, consiste en la producción de ciertas entidades que llamamos teorías. Sobre esto hablaré un poco más adelante sobre el concepto de teoría, un poco más técnicamente, seguramente influenciado por las tendencias de la filosofía analítica de la ciencia que siempre me acompañan. Ahora solamente quisiera añadir que se puede considerar a las teorías como marcos conceptuales interpretativos construidos para entender las cosas. En consecuencia, estamos aquí caracterizando la noción de teorización en términos de la noción de interpretación también. Así, el concepto de interpretación resulta ser el evento central. Eh, ¿Por qué? Porque la interpretación está vinculada con formas de entender el mundo, de poderlo hacer inteligible. En ese sentido, pues, se debería decir
¿qué es lo que se entendería claramente por interpretación a partir de esto que acabo de señalar? No se pretende aquí usar el término en un sentido filosófico. La idea de interpretación ha sido cuajado a partir de la confrontación con un dogma generalmente implícito, pero no menos ampliamente difundido de la filosofía analítica de la ciencia, a saber que lo que podemos denominar dogma de la dicotomía descriptivo-normativa. De acuerdo con esta dicotomía descriptivo-normativa, cualquier concepto enunciado o sistema de enunciados que tenga eh, sentido, es decir, un significado claro, o bien es descriptivo o bien es normativo, es decir, entiéndase, prescriptivo, que dice cómo deben ser las cosas. Y en ambas categorías, estas se excluyen mutuamente. Al asumir esta dicotomía entre descriptivo y prescriptivo, eh, eh, se toma como punto de partida indiscutible eh, para el análisis de lo que podría denominarse la filosofía de la ciencia. Y en ese caso, muchos filósofos de la ciencia que reflexionan sobre su propia tarea se han preguntado si el estudio filosófico de la ciencia debería ser considerado como un conjunto de descripciones neutrales del contenido de la ciencia o más bien como un conjunto de normas a priori que deben seguir los científicos. Y en esto ha habido a lo largo de las décadas eh, una una discusión fuerte entre lo que son la comunidad de los filósofos de la ciencia y los filósofos en general y lo que se considera la comunidad de los científicos de las distintas disciplinas, porque los científicos de las distintas disciplinas nunca van a pretender querer seguir dictámenes u orientaciones que se planteen desde la filosofía de la ciencia. Esto ha sido siempre una, una, eh, una tensión que se ha generado entre esas comunidades. Y por eso en alguna oportunidad yo señalaba la necesidad de que en los equipos de investigación científica siempre haya filósofos de la ciencia que tengan experiencia de investigación científica en las disciplinas sobre las cuales se está haciendo se están haciendo proyectos de investigación. ¿Por qué razón? Porque en ese sentido, la participación de los filósofos de la ciencia que tienen un conocimiento de manera amplia, incluso exhaustiva sobre temas de un área específica de la investigación científica, pueden dar desde la perspectiva filosófica luces o miradas que los científicos puros de esa disciplina de pronto no han tenido y con ello se hace una alimentación entre la mirada metodológica, epistémica y ontológica que puede dar el filósofo de la ciencia en un campo determinado con respecto a la mirada científico metodológica que pueden tener los científicos especializados en un área. Y esto puede generar diversas respuestas y que de pronto pues permiten un desarrollo enriquecido del proceso de investigación científica en un campo determinado. A pesar de ello, pues vale decir que diversas respuestas se han dado a este dilema de esa tensión a la cual me refería hace un instante, unas favoreciendo decididamente el carácter descriptivo de la filosofía de la ciencia y otras el carácter prescriptivo o normativo de la misma, abogando por una combinación a partes iguales desde el punto de vista normativo con el descriptivo como una tercera vía. Pero todas estas diferentes respuestas dan por supuesto que todo lo que cualquier filósofo de la ciencia puede hacer con respecto a la ciencia es describirla o darle normas de procedimiento. Y en ese sentido, pues aparece una tercera vía que sería la de combinar las descripciones de cómo suceden los fenómenos del desarrollo de la actividad científica en las distintas disciplinas y también de poder sugerir cómo proceder en los procesos de investigación y análisis de los resultados de las teorías científicas en las distintas disciplinas. Eh, yo quisiera dejar allí como entrada esta idea. Por supuesto, hay que hacer un desarrollo sobre lo descriptivo y lo normativo
que cedo la palabra. Creo que Astrid puedes continuar señalando esto y ahora dialogamos al respecto. Pues muy bien, en este caso, esa dicotomía de la cual estás haciendo mención, pues es algo contundente en esta disertación. Estas categorías como lo descriptivo y lo normativo pueden aplicar de manera interesante y fructífera a muchos tipos de debates o de discusiones, pero pues en otros casos también puede ser de carácter aplicado de manera, para algunos vista como algo forzosa o forzada e inverosímil. Entonces, en ese orden de ideas, se puede describir que a través de un ejemplo, como es el caso de lo que veo en el cielo en la noche, diciendo que hay un enorme número de puntos luminosos en diferentes posiciones y con diversa intensidad luminosa, algunos de los cuales varían de posición de una manera regular, otros de manera irregular, y esto es una descripción. Pero cuando se dice sobre esto mismo que algunos de estos puntos luminosos influyen en el destino de las personas y que esto se atrae mutuamente según la ley de la gravitación, pues ya no se están haciendo allí descripciones, sino que lo que resulta es que se está dando es una interpretación acerca de unos datos que se toman con respecto a lo que se está observando en el firmamento. Y así que, pues con ello se genera una forma de hacer una interpretación de acuerdo al interés de quien lo está escuchando o de quien lo está describiendo, y el resultado de esta interpretación es semejante de manera, digamos, paralela a una teoría, y en este ejemplo, pues una teoría de la astrología, de carácter astrológica o con respecto a la mecánica del universo. En el otro extremo está el de redactar un código que fije ciertas normas de comportamiento con respecto a las conductas de la gente, y esto pues sería en un carácter normativo. Pero también se puede considerar la conducta de la gente como el resultado de ciertas estructuras institucionales, sociales, económicas, en cuyo caso pues ya no se están dando normas, sino que se está interpretando su conducta, y es decir, construyendo una teoría sobre ellas. Entonces vamos viendo cómo se ejemplifica el carácter normativo o el carácter descriptivo, tomando un ejemplo concreto como es alrededor de la conducta humana, y esto como lo combinan en otros aspectos con asuntos de la mecánica del universo. La interpretación en sí es una categoría semántica con un carácter autónomo que no puede reducirse ni a descripciones ni a prescripciones. Esto lo que permite es que en el sentido o la perspectiva de la filosofía analítica del lenguaje, lo que se debe tratar es de dar una elucidación detallada, formal, de esta tercera categoría y de las reglas semánticas a las que está sometida. Con ello, pues, no se hace un intento de una clase específica de literatura de la filosofía analítica, sino que habría que intentar algo en este sentido, en hacer esas interpretaciones que permitan construir una teorización, y con ello entrar, pues, no solamente a discutir o no es solamente entrar a discutir en detalle ciertas cuestiones de tipo semántica, filosófica, sino que también lo que se busca es dejar claro que no se dispone de una teoría sistemática al respecto, y por ello pues es válida la discusión, y hay que dejar la cuestión planteada para que futuras generaciones o otros grupos hagan estas disertaciones y busquen argumentos o la perspectiva desde la lógica y desde la filosofía, entre otras posibles alternativas que ofrece la filosofía de la ciencia. A pesar de ello, lo que sí se puede decir es cómo esbozar unas indicaciones generales que podrían representar un primer paso para aclarar esas nociones sobre la interpretación que se está haciendo,
Y de allí que la disciplina filosófica que tradicionalmente se ha ocupado de la interpretación, pues sea la hermenéutica. Por eso, pues, el centro de esta disertación. No obstante, pues la hermenéutica se ha practicado de diversas maneras, en tanto que pues ninguna de las cuales son del todo o exclusivamente satisfactorias para los propósitos de la filosofía de la ciencia, sino son alternativas que se han tomado. La forma más clásica es la que se ha conocido a través de Aristóteles, que es la hermenéutica que se orienta hacia la teoría de los signos, o más exactamente a la teoría de la relación entre el signo y lo designado. De esta forma, la hermenéutica coincide con la semántica formal de la lógica moderna, y dentro de ella la interpretación pues no es más que una relación formal entre cierto tipo de lenguaje y un dominio de objetos. Este pues no es el sentido de que aquí desde la filosofía de la ciencia se busca poner en discusión con respecto al criterio de la interpretación, pues lo que no contiene el aspecto o no le da un aspecto activo de la reconstrucción conceptual del dominio por parte de un sujeto. Esta es una perspectiva. Otra es la del sentido de la hermenéutica en la que se ha manejado en cuanto a la filosofía contemporánea, que tiene que ver con la visión planteada por Dilthey y tiene una relación directa con las ciencias de la cultura. En su perspectiva, la interpretación es una actividad intelectual referida exclusivamente a textos u otros objetos culturales con el intento de llegar a una comprensión interna y contextualmente relativa de dichos objetos. Esta operación pues la aplicó Dilthey, como es sabido, a textos históricos y literarios, y en el caso de Heidegger y Gadamer pues la aplicaron a textos filosóficos. Esta idea o perspectiva de la interpretación es un poco más cercana a la perspectiva que se busca plantear en esta disertación en cuanto a filosofía de la ciencia, sobre todo porque subraya el papel activo del investigador. Pero también pues tiene unas diferencias en gran medida con la que propone, por ejemplo, Dilthey y los hermeneutas contemporáneos, quienes se negaron deliberadamente a usar categorías teóricas generales para formular sus interpretaciones. Su hermenéutica, la de Dilthey y de los hermeneutas contemporáneos, es una hermenéutica con un enfoque particularista, adverso a abstracciones y a realizar generalizaciones. Quizás lo más afín a la idea de la interpretación que se puede proponer aquí es la de la operación de las categorías del entendimiento previstas o planteadas por Kant, que como ya se han dicho en otras ocasiones, pues es una operación activa del sujeto sobre el objeto en esa versión clásica pues de la epistemología, que no lleva a la mera comprensión o descripción de objetos, sino a su reconstrucción y asimilación a categorías generales a priori. Es esta una operación como parecida a esta, la que se considera en este texto característica propia de las teorías aplicables para todos los campos. Entonces aquí vemos la diferenciación y aclaración que se hace con respecto a cómo se aborda la perspectiva hermenéutica. Sí. Entonces, Sí, vale la pena aquí entonces hacer, digamos, unas precisiones adicionales en relación con tanto el concepto de teoría como el concepto de interpretación como comprensión. En el caso de las teorías científicas, estas configuran un producto que es conocido como conocimiento científico. Sabemos que el conocimiento científico se expresa como un conjunto de teorías, pero también se puede decir que teorías es un conjunto de hipótesis, es decir, respuestas supuestas a cómo funcionan sectores del mundo y que después son contrastadas empíricamente o son demostradas racionalmente
con el propósito de probar que esa manera de decir cómo funciona el mundo es así. Y esto pues se hace sobre los distintos componentes de la realidad, sea esta la natural, la artificial o material e incluso la espiritual. Podemos decir que este conjunto de teorías es producto de una actividad que es social, que nunca debemos perder de vista, que es de carácter planificada, de carácter público o también de carácter privado, la cual puede ser tanto de dominio público o de carácter secreto. Y eso es un hecho dentro del campo de la ciencia. Las teorías científicas se caracterizan por ser un conjunto de enunciados, entiéndase afirmaciones de carácter hipotético, vale decirlo como conjeturas sobre el objeto de investigación, que pretenden describir, explicar, predecir, comprender y o transformar un sector de fenómenos, entendidos estos como hechos, situaciones, actos, estados de cosas, eh, o estados de conciencia sobre la realidad de manera siempre provisional hasta que haya una teoría mejor o más potente. Cuando hablamos de descripción como una de las características de las teorías, nos estamos refiriendo al ejercicio de relatar analíticamente cuáles son los componentes, sus relaciones dinámicas entre sí y con otros elementos externos del objeto de investigación, dependiendo de la disciplina científica a la que nos estemos refiriendo. La descripción pretende un acercamiento inicial de tipo isomórfico, equivalente en una relación entre el objeto y su imagen en el espejo, llamémoslo así. Entre teoría y objeto de investigación, vale decir, es un inventario de lo que se halla tras las pesquisas de los investigadores y las inferencias correspondientes de lo que se puede hallar en el futuro por las hipotéticas conexiones que sugieren lo hallado. La explicación tiene que ver con el establecimiento de relaciones de influencia que algunos confunden con en una categoría de causalidad de base metafísica en términos de que se pueden presentar en términos de probabilidad o correlación estadística entre variables que componen el objeto de investigación en sus procesos de movimiento y evolución. Se puede conceptuar la explicación como una respuesta a la pregunta en qué medida la aparición de un hecho en un sector de fenómenos se asocia con el movimiento o aparición de otros hechos pertenecientes al mismo sector de fenómenos. La respuesta a la pregunta se establece por unas relaciones que inicialmente para una buena cantidad de teorías científicas del sector físico-natural son relaciones lógico-matemáticas que implican mediciones, lo cual está determinado por definiciones que son de carácter escalar, es decir, por escalas, del sector de fenómenos que son objetos de investigación. La predicción, que es el otro componente de las teorías, es la anticipación de acontecimientos sobre la evolución de un objeto de investigación a través de la observación previa del comportamiento de este, la determinación de relaciones de influencia entre sus variables y la invariancia de estas, que son expresadas muchas veces por visiones clásicas entendidas como leyes o constantes, es decir, aspectos que no cambian, referidas al comportamiento general de dichas relaciones. Cuando hablamos dentro de las teorías científicas, y aquí es donde viene todo ese componente que Ulises Moulines trata de dar a las teorías con relación a la interpretación, la comprensión, el Verstehen que hablan los alemanes, es una característica del conocimiento científico que principalmente se interpreta para las ciencias humanas y sociales. Pero como estamos hablando aquí como la filosofía de la ciencia como parte de las ciencias de la cultura, indudablemente esa comprensión pues abarca, por supuesto, a la filosofía de la ciencia, en la que se considera a los objetos de investigación, en este caso las teorías científicas de las distintas ciencias, como realidades humanas y sociales que se presentan eh, dentro de una relación de valor que hace que dichos objetos, de valor y significado, por supuesto,
que hace que dichos objetos se presenten a los investigadores y a los filósofos y a la sociedad en general como relevantes, lo cual implica develar el significado, es decir, el contenido develado que enuncia o manifiesta el objeto de investigación, en este caso las teorías específicas, y el sentido, entiéndase, el sentido correspondiente a cuál es la pretensión o intencionalidad hacia donde pretende ir el objeto de investigación con lo que manifiesta, es decir, cuál es la interpretación que permite entender la visión de los seres humanos como grupo de investigación le han querido dar a su actuación sobre el mundo como comunidades científicas que establecen a través de una teoría el cómo esta trata de explicar cómo funciona el mundo. Y allí hay toda una intención hacia dónde se pretende ir, porque al final de cuentas hay siempre una pretensión de utilidad que está relacionada con lo que se quiere construir como teoría científica. Y aquí está parte de los elementos que para el caso de la filosofía de la ciencia sería todo el elemento de la comprensión como interpretación. La comprensión está ligada con formas de investigación, como hemos dicho anteriormente, hermenéutica propias de las ciencias relacionadas con la sociedad. El otro elemento final, que es la transformación, se refiere al cambio de los hechos o circunstancias relacionados con un obstáculo, problema o riesgo en un determinado ámbito que tienen la propiedad pues, de posiblemente ser abordado con el conocimiento producido en las distintas ciencias, que de alguna manera está vinculado con el carácter del sentido o intencionalidad de las teorías científicas. Creo que esta explicación es importante, tanto para el campo de lo que se considera como una teoría científica, como para lo que se considera como el fenómeno de la interpretación en el caso de entender la filosofía de la ciencia como una interpretación de interpretaciones. Por supuesto, existen muchas clases de teorías interpretativas sobre la realidad. Hay interpretaciones mitológicas, metafísicas, ideológicas. También existen interpretaciones científicas. El grueso de las ciencias avanzadas, ya sean naturales o sociales, consiste en teorías interpretativas en el sentido que aquí se está postulando. Estas teorías interpretativas son objetos culturales producidos por ciertas personas en ciertos contextos sociales y culturales en determinadas épocas. Estos objetos culturales, que podemos llamar en lo sucesivo teorías de primer nivel, son el objeto de estudio teórico de teorías interpretativas de segundo nivel, que serían las que componen el cuerpo de conocimientos y análisis que hacen parte de la filosofía de la ciencia. Y en ese sentido, en consecuencia, podemos dar una caracterización más aproximada de la filosofía de la ciencia, diciendo que ella consiste en la construcción de interpretaciones de segundo nivel que tienen como objetos de estudio las interpretaciones científicas de primer nivel, no importa si son ciencias físico-naturales, ciencias humanas y sociales o ciencias del pensamiento. Dado que estas ciencias en general son objetos culturales que tienen una contextualización histórica y cultural y tienen toda una elaboración que está basada por la intencionalidad humana. Y con ello está claro que por qué podemos adscribir la filosofía de la ciencia a las ciencias de la cultura, es decir, a las humanidades. Vale decir que es importante señalar en este punto que la interpretación filosófica de las teorías científicas que llamamos filosofía de la ciencia no es la única manera posible de teorizar sobre la ciencia como objeto de estudio. En vez de tratar de las teorías científicas como tales, podríamos tratar de las instituciones sociales o de la gente que las produce, que esos son otros ángulos de análisis sobre lo mismo. En tales casos emprenderíamos otro tipo de estudio teórico de la ciencia que de alguna manera en el desarrollo de la historia de la filosofía de la ciencia han aparecido. Por ejemplo, pues todos los estudios sobre sociología de la ciencia a través del programa fuerte de la sociología del conocimiento científico o el estudio de la psicología de la ciencia para entender toda la trama de
compromisos e interpretaciones sobre los fenómenos psicológicos que se dan dentro de las comunidades de los científicos en el desarrollo de los proyectos de investigación en distintas áreas científicas. Realmente, pues hay muchas conexiones importantes y fructíferas entre la filosofía de la ciencia por un lado y la sociología o la psicología de la ciencia por el otro. Pero también está vinculado con otro elemento que el profesor Moulines no toca, y es con todo el componente del campo de la economía y financiación de la ciencia alrededor de las estrategias que tengan los grupos de poder, entiéndase estos como estados o como corporaciones, donde también pues habría otro tipo de estudio de la producción del conocimiento científico. Pero bien, también deberíamos ser plenamente conscientes de que, contrariamente a una opinión ampliamente difundida, la filosofía de la ciencia y los estudios sociales de la ciencia no podrían identificarse. Sean cuales sean las fuertes conexiones que se pueden establecer entre ambas disciplinas, sus objetos de estudio son esencialmente distintos. Y esto es cierto, pero en un análisis metateórico de la ciencia, hoy por hoy, cuando sabemos que el fenómeno de la ciencia básica y de los estudios sociales acerca de la ciencia, y por el otro lado el desarrollo de los conocimientos de las tecnologías y el desarrollo de la ciencia básica a partir de los apoyos de los logros tecnológicos que están vinculados con los procesos de desarrollo social, político, económico y geoestratégico y militar, pues hace que esos estudios sociales de la ciencia necesariamente se tratan de ubicar como entidades localizadas espaciotemporalmente que son humanizables, en, incluso dentro de toda la temporalidad de la intencionalidad humana como visión política de la sociedad, de la economía y de la propia ciencia y tecnología. Mm, eh, Esto pues implica investigadores, instituciones académicas, pero también corporaciones que financian la ciencia y la tecnología, organismos de economía financiadora de la ciencia y de la tecnología. Y esto tendrá que ser en tarde o temprano, cosa que no consideraba en el año 1995 Ulises Moulines, que no era campo de estudio de la filosofía de la ciencia, pero es hoy por hoy una necesidad. En esa época, Moulines señalaba que mientras que la filosofía de la ciencia trata exclusivamente las teorías y que estas son entidades abstractas en el sentido de no estar localizadas espaciotemporalmente, al menos no en el mismo sentido en que lo están los organismos y las entidades sociales, haría esa distinción. Claro, allí Moulines le hacía un flaco favor a la filosofía de la ciencia porque simplemente se quedaba en un análisis estrictamente técnico de análisis de teorías científicas. Pero hoy con el avance de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, el programa fuerte de la sociología del conocimiento científico, el desarrollo de las áreas de la tecnociencia e incluso del desarrollo de la tecnociencia geoestratégica, lleva a que se tenga una mirada distinta, donde el filósofo de la ciencia debe estudiar los productos científicos de manera similar a como un matemático estudia distinto tipo de elementos que se configuran unos con otros y no como lo haría un matemático que estudia exclusivamente números, figuras geométricas y entidades matemáticas como estructuras abstractas. No, en este sentido habría que tomar varios elementos de distintas áreas del conocimiento en el campo social, en el campo histórico, en el campo político, en el campo financiero, en el campo de las mismas teorías, para tener una visión total que le dé cuerpo y peso a los análisis de filosofía de la ciencia. Y en esto pues hay una crítica que pues, me permito hacerle al sentido que plantea Carlos Ulises Moulines a su texto de 1995, donde simplemente deja a que la filosofía de la ciencia se interese exclusivamente por el análisis de las estructuras propias de las teorías científicas y no más.
Bien, lo dejo acá con esta crítica que acabo de decir y cedo la palabra para que en el sentido de la exposición de Ulises Moulines, pues sigamos siendo fiel con el planteamiento que él hace y de vez en cuando pues haremos alguna otra precisión de orden crítico frente a esto. Quisiera preguntar si en este caso con la disertación que acabas de hacer, por ejemplo, Armando, quisiera hacer algún comentario con respecto a esto que se ha expuesto. Ups. Aló. Bueno, Sí. no, pues aquí hay un asunto como esta definición de las teorías científicas como objetos culturales, este asunto de las ciencias de la cultura y la ubicación, digamos, de que las teorías de las ciencias de la cultura pueden ser solamente localizadas espaciotemporalmente. Y que está resaltado también que las teorías científicas son un ejemplo de entidades culturales abstractas, no localizadas espaciotemporalmente. Ahí hay como que, digamos, lo social, lo sociocultural y lo teórico científico, pues, digamos, que se está hablando que las dos no están ubicadas, que son abstractos, pero yo creo que no, porque realmente toda esta cuestión de la manifestación cultural y toda esta cuestión sociológica, pues definitivamente tiene unos objetos definidos para su análisis y para su creación de teorías. No sé, como una ampliación sobre ese aspecto. Sí, yo comparto plenamente el argumento de Armando, porque a pesar de que las teorías científicas son entidades de tipo abstracto, la naturaleza abstracta de esas teorías surgen en medio de unas condiciones que son de tipo social, histórico, financiero, político, de intencionalidades dentro de las comunidades científicas que hace que la teoría no esté exenta de toda esta influencia que tiene que ver con lo cultural, histórico, político y en general en la producción cultural que tiene la humanidad en el campo científico. Y entonces, a pesar de que tienen su estructura propia, esa estructura ha sido producida dentro de un contexto histórico. Y por supuesto, las teorías de la mecánica clásica newtoniana, pues se hacían con base en lo que se podía entender en su momento en los siglos XVII, XVIII y XIX con los avances que se le fueron dando, por supuesto, pero tenía que ver con esa manera de entender las cosas. Entonces, no simplemente se entienden de una manera abstracta con la base lógico-matemática que puedan tener, sino también hay una serie de consecuencias que están vinculadas con el contexto en el cual fueron producidas estas teorías que aparentan ser exclusivamente abstractas según la visión de Moulines. Y en eso totalmente de acuerdo estoy con el planteamiento y el cuestionamiento que hace Armando. Muchas gracias. Sí, es que estoy encontrando acá que de pronto hay que salirse del marco estrechamente empirista y nominalista de la fundamentación de las ciencias de la cultura. Y que también se puede decir que pueden estudiarlo solamente como las realizaciones culturales concretas, los contextos sociales concretos en que se manifiestan los individuos concretos y que estas se producen también en estructuras conceptuales generales y subyacentes y que definitivamente las formas culturales abstractas son, digamos, una forma de realización concreta, que es lo que me suena un tanto como paradójico y que uno puede decir que, digamos, que las teorías de la ciencia y de la cultura se pueden alejar de esos marcos que definitivamente son como estrechos, ¿cierto? Sí, sí. Y que la podrían emparentar de alguna forma, o que está emparentada definitivamente con la ciencia natural. Una forma, digamos, de mirarla, una forma sistemática
de mirar los niveles de abstracción y que puede ser, que es característico de las ciencias naturales, que están más avanzadas en particular que la física y la matemática. ¿Estoy bien? Sí, el asunto es que eso que tú estás analizando pues lleva a análisis que no simplemente hacen una división analítica entre las distintas ciencias y su contexto, sino que hay una vinculación entre el contenido abstracto de las teorías, pero también con la naturaleza histórico-cultural en las cuales estas teorías se producen. Y en esa medida, pues, aunque uno puede hacer aisladamente estudios acerca de la naturaleza específica y concreta de una teoría como una abstracción, si lo hace exclusivamente así, se queda corto el contenido de reflexión filosófico-científica que se pudiera hacer sobre la teoría, porque quedan otros elementos que tienen que ver con el contexto en el cual estas han aparecido históricamente. Sí, ahí, por ejemplo, ahí el tema de que Newton finalmente se atrevió a construir un marco conceptual abstracto que parecía independiente y ajeno a características concretas de diversos sistemas físicos, y desde ese nivel de suprema abstracción logró llegar a instancias físicas concretas. Entonces, lo que resulta interesante es ese ejercicio, ¿no? De cómo esas mentes brillantes logran de niveles de abstracción, porque tienes que estar imaginando muchas cosas que son abstractas, obviamente derivadas de situaciones desconocidas, de cuestiones estudiadas, y a través de ellas ir ejecutando, digamos, en diversas capas de conocimiento hasta que llegas a una instancia concreta, que es, digamos, donde la teoría comienza a tener una enorme vigencia, o que nos proporciona unos grandes avances dentro del sistema de conocimiento. Sí, pues es el caso de toda la emergencia de los avances dentro de la física, que dentro de algún espacio de la historia pues ocupó, llamémoslo así, la visión de ser la reina de las ciencias, con los hallazgos y planteamientos de Newton, los desarrollos posteriores que se hace a través de Lagrange, el francés matemático que hace llamémoslo así, un desarrollo más afinado de todo lo planteado por Newton, y que, pues, hombre, en los desarrollos que sobre la teoría del calor de Fourier, la electrodinámica de Maxwell, la termodinámica química de Gibbs, permiten ir dándole un cuerpo más fuerte a la ciencia de la física, pues es indudable que desde el punto de vista estructural de conocimiento puro de la ciencia física le da una serie de elementos para poderlas estudiar independientemente de su contexto histórico-cultural. Pero uno podría decir que esos desarrollos que estoy mencionando de estos distintos autores continuadores de la madurez de la ciencia física estaban condicionados también por unas condiciones histórico-culturales y de producción económica que llevaba a esas búsquedas y tratar de dar unas explicaciones cada vez más afinadas en el desarrollo de la ciencia de la física. Entonces, en ese sentido es cuando uno hace la interpretación que lleva a que la filosofía de la ciencia necesariamente tenga que ver con un componente de las ciencias de la cultura. Y las teorías no se quedan en un estudio simplemente de tipo abstracto, de tipo matemático puro, sino que se ven en términos de la historia, del desarrollo de la sociedad, del desarrollo de la economía y de otros componentes que tienen que ver con la producción humana, que podemos decir en general que es de la riqueza humana, de la culturalidad humana. Y en ese sentido, pues hay toda una razón y sentido para entenderlas, esos análisis, como parte de las ciencias de la cultura. Vale decir que a veces se argumenta que las ciencias de la cultura no pueden ni siquiera plantearse la posibilidad de alcanzar un nivel de abstracción semejante al de las ciencias físicas, debido a la extensa complejidad de los objetos de investigación.
Pero si se admite todo esto que acabamos de observar acerca de la evolución de la física, se echará de ver que esta objeción carece de una fuerza probatoria suficiente. También los fenómenos térmicos, eléctricos o químicos parecían a mucha gente hasta hace siglo y medio demasiado complejos en su diversidad concreta para dar que sean subsumibles a esquemas formales de tipo matemático. Sin embargo, los denodados esfuerzos de unos cuantos hombres demostraron que esa actitud derrotista no estaba justificada, y eso debemos entenderlo también para el caso de las ciencias de la cultura. Claro que esto no es una tarea fácil. Al principio los obstáculos parecían insuperables, pero lo que hicieron esos hombres fue buscar detrás de la infinita variedad de manifestaciones de aquellos fenómenos las estructuras esenciales que fueran conceptualizables. No hay razón para pensar que lo mismo se puede llevar a cabo en el caso de los objetos culturales, dentro de los cuales están las propias teorías científicas. Es más, muchos científicos de la cultura han emprendido ya este camino con éxitos notables desde hace un par de décadas, de los años 70 en adelante. Valga la expresión, estudiosos de la música, críticos de la literatura y en particular los lingüistas que se dedican cada vez más sistemáticamente a indagar cuáles sean las estructuras abstractas que subyacen y hacen inteligibles los objetos concretos de su estudio, los cuales son sin duda objetos culturales, sin demeritar o decir o negar que los contenidos precisos de las ciencias físico-naturales también son objetos culturales. Entonces, en ese sentido, pues, valdría la pena, por ejemplo, detenerse para examinar el asunto del desarrollo de la lingüística moderna. Pero me detengo aquí para darle la oportunidad, pues, de poder desarrollar esto, el progreso, el desarrollo de la lingüística en los términos de Saussure y en los términos de Chomsky. Muy bien, pues siguiendo esta línea de lo que se está comentando y de lo que el diálogo que han generado ya ustedes dos, el ejemplo que estás mencionando con respecto a la lingüística moderna, y es el caso de lo que plantea Saussure con su distinción entre lenguaje y la expresión parole, es decir, lengua y habla. Hizo ver a los lingüistas la posibilidad y la necesidad de trascender las concreciones empíricas que constituyen el habla con su infinita variedad de matices para adentrarse en el campo de la lengua constituida por formas abstractas generales. En el caso, pues, Saussure admitía una conexión entre lengua y habla y que las consideraciones teóricas sobre las estructuras formales de la lengua deben tener su traducción a ciertas regularidades empíricas directas en el habla. De lo contrario, pues el estudio sería solo una pura especulación sin fundamento en la realidad. Pero el núcleo del programa propuesto por Saussure era que el habla concreta solo se podía hacer inteligible desde estructuras formalizadas al nivel de la lengua. Y estas últimas, por supuesto, no solo entidades localizadas de manera específica o especialmente. Entonces vamos viendo cómo a través de diferentes disciplinas o campos se pone a funcionar eso del carácter cultural en la perspectiva de la ciencia. Esta tendencia de la lingüística hacia la búsqueda de un nivel de abstracción adecuado se ha hecho aún más notoria en las 3 últimas décadas de las cuales está presentando nuestro autor, y es un hecho, pues, sobre todo, pues, de Chomsky, con el advenimiento de la lingüística, de esta teoría, pues es un carácter generativo transformacional, de tal caso que, pues, no en vano el punto de partida metodológico de su teoría es la distinción análoga a la de Saussure en cuanto a la distinción entre estructura superficial y estructura profunda de la lengua, hecha de manera aún más sistemática
que en el caso de Saussure, la gramática, que la lingüística profunda de la lengua y solo, perdón, la gramática, que la lingüística generativa transformacional trata de establecer equivale a la estructura profunda de la lengua y solo indirectamente se revela en los modos completos de hablar de la gente. Entonces vemos cómo es una teorización de algo que está tomado de las prácticas de los hablantes. Hay además otros puntos que merecen ser tenidos en cuenta en este sentido respecto a la disciplina de la lingüística, y ese que se refiere al uso sistemático y deliberado de ciertos instrumentos formales. Está el caso de los avances de la lingüística generativo-transformacional, los cuales no habrían sido posibles si la teoría no se hubiera decidido a aplicar una nueva herramienta matemática como es la teoría de los autómatas. De acuerdo a Chomsky y sus colaboradores, las estructuras profundas de la gramática de la lengua solo pueden ser plasmadas adecuadamente en términos de la teoría formal de autómatas. Y lo interesante aquí es que el caso de esta teoría formal no ha sido tomada prestada ni de la física ni de otros campos, sino que la teoría de autómatas apenas pues tiene alguna aplicación desde la física, pero que es muy propia del campo de la lingüística. Al buscar con ello instrumentos formales adecuados, lo que trata es de imitar en cuanto a construcción de modelos, imitar a la física en cuanto a sus métodos específicos de conceptualización, y en todo caso lo que adopta más bien es la idea de buscar lo que necesitemos en cada caso para lograr la máxima precisión conceptual y la máxima potencia de sistematización. Entonces vemos cómo se alimenta de diferentes ámbitos o niveles en cuanto a sus métodos de aplicación y de investigación sistemática. En este caso, pues el ejemplo de la lingüística especialmente es relevante para esta discusión que se propuso, pues con respecto a lo que ya venía diciéndose en función del carácter de la hermenéutica. Y hay aquí pues más de una afinidad entre el modo de proceder de la lingüística reciente y lo que debería ser el de la filosofía de la ciencia. En efecto, ya el filósofo de carácter positivista Karl Pearson había dicho hace ya un siglo que el objeto de estudio de la filosofía de la ciencia debería ser la gramática de la ciencia, si este término pues se entiende no en el sentido de gramática como la que se aprende en el colegio o en el carácter escolar, sino el de las estructuras profundas que mostraba Chomsky anteriormente, o lo que se dijo anteriormente, y esto lo podemos concordar plenamente pues con lo que está planteando Pearson. También la filosofía de la ciencia, en cuanto que es una teorización de las teorizaciones, debe, según ellos, romper con la superficie de las teorías científicas en sus modos de manifestación concreta para adentrarse en las estructuras implícitas subyacentes que hacen inteligible esas manifestaciones concretas. Así que pues nunca se entenderá lo que es esencial de la ciencia y que probablemente escape a los principios científicos, y que los filósofos no quedarían limitados al papel de divulgadores científicos, a un papel que puede ser muy importante por otras razones, pero que ciertamente no es una tarea filosófica. Entonces esto le da una mayor profundidad a esto que está planteándose desde la perspectiva hermenéutica, porque no es una actividad operativa o mecánica del asunto, sino es reflexiones profundas que pueden alimentar una filosofía de la ciencia en esta perspectiva de la interpretación de la cual Francisco nos estaba comentando. Y al igual que pues esas diversas ramas que se podrían decir, para el caso de los ejemplos que hemos tenido, como el de la física, como el de la lingüística moderna, pues también la filosofía de la ciencia debe adquirir o ha de forjar sus propias armas o instrumentos de aprehensión conceptual. Es ahí donde está pues la riqueza de la intencionalidad con que se escribe este documento, en tanto que la filosofía de la ciencia
puede o ha de llegar a ser una disciplina tan rigurosa como lo han sido las demás que se han mencionado aquí, y su ubicación dentro de la ciencia de la cultura, en la perspectiva de la que se viene argumentando, no se convierta en un impedimento para que se empleen métodos formales de análisis. Pero pues como ya se ha mencionado, también la elección de instrumentos formales no debe ser el de imitar de manera exacta o ciega en cuanto a las elecciones hechas por las otras disciplinas. Lo que se trata es de asimilar pues las ideas generales y no en el sentido de una ejemplificación característica de una disciplina en particular, sino que sus herramientas de carácter formal han de mostrar de qué manera adecuada o potente puede funcionar, como lo hizo también la física, o, a través del cálculo diferencial, o como muchos otros ejemplos que se han venido desarrollando en esta disertación. Lo que haría es que al menos de momento parece pues más apropiada estas explicaciones para ser aplicadas en la lingüística en relación a la teoría de los autómatas, pero no obstante, la filosofía de la ciencia no tiene por qué adoptar ni una forma de proceder ni la otra que tome cada una de estas ciencias, sino que más es de su propia cosecha, de su propia búsqueda, o digámoslo así, de su forma intuitiva, que parece claro que ninguna de las dos le han de servir, puesto que la formalización de los cambios de la física o de las regularidades del habla, pues no pueden proceder de la misma manera en la que se hace la formalización de objetos culturales tan abstractos que se puedan considerar como teorías científicas. Así que pues cada una tendría su propia manera de proceder, digámoslo, su propia mayoría de edad dentro de su desarrollo de producción científica. Y bueno, voy a parar ahí. Bien, uno se puede preguntar entonces en el desarrollo de esta disertación que hemos estado presentando, donde hay algunas variantes de pensamientos propios con respecto al pensamiento original de Ulises Moulines, se podría uno preguntar con el autor cuál es el método formal adecuado a la tarea de la filosofía de la ciencia. Y vale decir que Moulines señala que durante varias décadas, desde que se inició la filosofía de la ciencia como disciplina en sentido estricto, estamos hablando de los años 20 del siglo XX, muchos autores con Carnap a la cabeza pensaron que la mejor herramienta para el análisis de las teorías científicas era la lógica, o aún más específicamente, la lógica de predicados de primer orden. Esta idea no era inverosímil si se tiene en cuenta que desde principios de siglo la lógica había prestado enormes servicios a la metamatemática, entiéndase filosofía de la matemática, o sea, a las teorizaciones de segundo nivel sobre las teorías matemáticas. Quizás era natural pensar que la formalización lógica se podría trasladar sin más al estudio de las teorías empíricas. Pero la experiencia ha mostrado que ello no es de esta manera. La lógica no es la mejor herramienta para tratar las estructuras más interesantes que se presentan en las ciencias empíricas. No se trata de que la lógica sea completamente inútil o que sea incompetente. Sigue siendo un instrumento indispensable para iniciarse en el proceder analítico de la filosofía de la ciencia. Y por eso los que nos dedicamos a la filosofía de la ciencia nos tenemos que formar en alguna medida en la lógica aplicada al análisis de la filosofía de la ciencia. Pero no podemos quedarnos ahí. Los aspectos más complejos de las ciencias empíricas rompen el marco estrecho que presupone la lógica. Es necesario complementarla con herramientas matemáticas que sean más potentes, pero yo diría no solamente matemáticas, habida cuenta de la crítica que yo hacía, sino también histórico-políticas, las mismas filosóficas en generales, las políticas geoestratégicas, financieras, incluso de estrategia militar. Eh,
En el caso de Ulises Moulines, él señala que se adscribe a una tendencia cada vez más fuerte en los últimos 30 años, es decir, desde 1960 a los años 90, cuando se escribió su artículo de su conferencia, a usar la teoría de los conjuntos, o sea, la teoría conjuntista, la que hace parte justamente de la escuela estructuralista metateórica de la ciencia, y la teoría de los modelos en el campo del análisis filosófico-científico. Por supuesto, no hay ningún argumento definitivo de carácter a priori que demuestre que este enfoque sea el óptimo. Y es evidente, los hechos lo demostraron, no ha sido el óptimo porque sigue siendo simplemente una tendencia. La escuela de la estructuralismo como metateoría de la ciencia, y esto no ha tenido el suficiente éxito para asumir todos los estudios de la ciencia a partir de las teorías conjuntistas. En la filosofía de la ciencia, dice Moulines, lo mismo que en la propia ciencia o en cualquier actividad humana, otra que pueda aparecer, que aspire a hacer las cosas bien, hay que ir probando pacientemente, y en eso tiene toda la razón, diversos métodos hasta que se encuentre el que parece más adecuado al objetivo que se pretende. Nada se da por regalado. Todo propósito intelectual serio requiere, como en el caso de Hegel decía, tomar sobre sí el esfuerzo del concepto. Un esfuerzo infatigable de esta clase es lo que se necesita para desenterrar las estructuras esenciales de este fenómeno cultural tan pasmoso y difícil de apresar que llamamos ciencia. Pero a pesar de ello, y con ello culmina el profesor Moulines, con ello, pues él dejaba abierta la puerta que introduce las posibilidades de señalar lo que indicaba hace unos minutos sobre cómo hacer una fusión entre los estudios culturales, donde los campos de la economía, de la política, de la estrategia militar, de la estrategia geopolítica, de los fenómenos de la producción económica estén vinculados con los desarrollos de la tecnociencia, donde se muestre la naturaleza abstracta y concreta de las teorías científicas, pero también toda su relación con toda la suma de intereses que son de tipo privado, militar o corporativo, y que hacen que hoy por hoy la actividad tecnocientífica tenga las características de estar vinculadas con la dinámica de los mercados globales, donde la economía es el elemento impulsor de los desarrollos de la humanidad, en los cuales hay un desafío grande en ese momento, porque es la preservación del planeta en términos de sostenibilidad, habida cuenta de que se ha tenido una actividad depredadora con el capitalismo que se ha desarrollado, ese capitalismo global depredador de los recursos, que no permite el reciclaje de los mismos, y que es necesario hacer una redefinición de las formas de operación con el mundo físico, con el mundo espiritual y con el mundo de las relaciones sociales de los seres humanos, donde la actividad tecnocientífica tiene algo que ver. En ese sentido, pues sería mi conclusión, mi finalización de mi intervención dentro de este estudio sobre este texto de Moulines acerca del carácter interpretativo de la filosofía de la ciencia. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Francisco de Armando por esta participación, y con ello poder abrir también la posibilidad a que más personas se interesen por estos temas. Bueno, muchas gracias a Francisco, muchas gracias para ti. Muy interesante. Muy bien. Hasta una próxima. Hasta una próxima. Gracias. Hasta la próxima. Gracias a todos.